Que le da la luz de la... Ahí, Ah, ahí está. no. Ahí está ya. ¿Ahí? Ahí está. Ahí está bien. La Sí. luz ya no le da. No. No. Bueno, entonces, el judaísmo nos habla de 5 mundos y de 5 almas dimensionales. Entonces esto pues, no lo habíamos visto, estábamos en los 4 mundos. No, ya vimos las almas. ¿Mm? Ya vimos las almas. Sí, acabo de decir que ya vimos las almas en su aspecto superficial Ah, ok. y que vamos a profundizar porque siempre damos la vuelta. Ok. Vamos sobre eso y añadimos. Bueno, entonces, lo primero es que tenemos que considerar que los mundos de los judíos son 5. Por ejemplo, en ese cuadro que pintó Patti y que lo hemos visto varias veces, que está allá, mire, está recargado ahí, porque lo ando trayendo para acá cada rato. Ahí aparecen 4 árboles, uno arriba del otro. Eso es como se presenta normalmente en la estructura de los mundos y de los árboles. Mario, dijiste la frase pasada que los judíos hablaban de 4 mundos y uno que no se habla, un secreto. Así es que es el de Adam Kadmon. El Adam Kadmon es el modelo del ser humano que tiene en mente Dios cuando crea el universo. El Adam Kadmon es el Adán del paraíso idealizado, porque es, digamos, una creación directa con un objetivo señalado por Dios. Pero es un mundo del que se trata muy lateralmente. En general, no se habla mucho de él. Sí me la prestan. Sí me la habías pedido. De acuerdo, Cállate. Ok. esos son los 4 mundos. Sí. De acuerdo con la Cábala, la creación está compuesta de 5 categorías principales de conciencia. Categorías de conciencia. No son objetos, no son lugares, son categorías de conciencia llamadas mundos o universos. Aunque podemos darles distintos nombres a esos mundos, no están separados, sino que son concéntricos, uno dentro del otro. Hacia o hacia es el mundo de lo físico, del orden físico. Yetzirah es el mundo de las emociones. Luego viene Beriyá, es el mundo del intelecto. Atzilut es el mundo del espíritu y Adam Kadmon es la fuente primordial. Bueno, entonces vamos a hacerle la similitud. Así ya es el mundo del cuerpo. Yetzirah es el mundo del hemisferio derecho. Brilla es el mundo del hemisferio izquierdo. Atzilut es el mundo del alma, o sea, de aquello que está fuera de esto, pero que se vale de las potencias y fuerzas del cuerpo para actuar. Y Adam Kadmon es la fuente primordial de todo esto. Eso es como se define. Los primeros
asomos de almas, vamos a decir que Nefesh, Ruah y Neshama son propios del hombre manifiesto, del ser humano manifiesto. Chaya y Yehidá son del ser humano ya trascendido, entonces ya no vivo. Entonces tenemos que ver que esas 5 almas están presentes en el universo y están presentes en el individuo. Cada uno de estos mundos que hemos hablado es una especie de lente a través del cual obtenemos una perspectiva única de la realidad. Son perspectivas distintas de la realidad. De esta manera, la Cábala nos enseña que el alma tiene 5 niveles, 5 dimensiones de conciencia. Conciencia en el sentido de darse cuenta de las cosas, de estar despierto ante ellas. Bueno, cada dimensión del alma tiene una relación única con su mundo y cada relación es el vehículo a través del cual, y esto es importante, nos comunicamos misteriosamente. Esto es importante con ese mundo. Esto es importante porque es lo que nos dice Santa Teresa. Es lo mismo que nos dice por los niveles de moradas. Ella habla de 7 niveles. Entonces, hasta el 5.º nivel estamos todavía en el orden humano, en el 5.º nivel de Santa Teresa. En el 6.º y 7.º ya cambian las cosas, porque en el 6.º ya se desarrollaron los esponsales con Dios y en el 7.º ya se hizo el matrimonio. Entonces ya está fuera de lo que sería la práctica humana común. Bueno, aquí lo que nos dicen es que cada dimensión del alma tiene una relación con su mundo y cada relación es el vehículo a través del cual misteriosamente nos conectamos con ese mundo. ¿Qué quiere decir misteriosamente? No sabemos cómo, simplemente sucede. Algunos aspectos del alma se relacionan más con nuestra parte física, mientras que otros, por decirlo así, están en diferentes reinos de conciencia, de atención. Tenemos un problema muy difícil en español, porque solamente usamos la palabra conciencia para todo. En inglés tienen 2 palabras y en otras lenguas incluso tienen más. Ese tener más se refiere a que se estudia y practica y discute más del tema. Por ejemplo, yo me enteré o me dijeron que los esquimales reconocen 51 tipos de nieves. Para mí la nieve es la nieve de la tienda de limón y no voy más lejos. No tengo ni idea de los 51 tipos de nieves. Aquí nos pasa algo parecido. La palabra referente a conciencia, en inglés hay 2, consciousness y awareness. En alemán hay como 4, pero en español pues solamente tenemos conciencia. Entonces voy a hacer matiz cada vez que entremos a esto. Bueno, entonces sabemos, Mario, ¿sí? disculpa, el sánscrito es más certero en ese punto. ¿El qué? No. El sánscrito. Pues sí, el sánscrito tiene muchas definiciones. Pero el sánscrito es una lengua
bastante difícil de aprender. Realmente bastante difícil. Es una lengua muy ajena a la nuestra y a nosotros nos cuesta trabajo. En cambio, a ellos les costaría trabajo la nuestra. Como con los chinos. Para nosotros aprender chino es chino, pero para ellos aprender español es casi imposible. Si Por quieren ejemplo, uvas o... fíjate que la Nin Chiang Nan, el creador de Mindfulness, cuando yo pregunté qué quería decir, quiere decir mente alerta. Eso que es la definición de Mindfulness. Claro, es plenitud mental. Pero en su texto, Daniel Siegel nos hace unas distinciones muy importantes entre consciousness y awareness. Y nos muestra que hay una diferencia importante y que no debemos confundir una con la otra. Y en español, pues no tenemos cómo decirlo. Ese es nuestro problema. ¿Perdón? ¿Podrías decir está presente? Pues es Queda que corto. to be aware of es darse cuenta de algo. Es decir, saber que está ahí. Y ser consciente tiene como más profundidad. Okay. Entonces, bueno, pues está muy difícil. Sí, no tenemos la palabra. Y luego, cuando tenemos la palabra, usamos la de inglés. Por ejemplo, procrastination. La gente dice procrastiné, pero procrastination es desidia. Simplemente desidia, pues eso hay la palabra española. Pues, pero en fin, no tendríamos que meternos tanto en el asunto. Muy bien, entonces estamos que a través de esto nosotros vamos a tener distintos niveles de cómo percibimos las cosas. Fíjate que Jacobo Greenberg en las explicaciones acerca de la conciencia es bastante certero. Sí, hace esfuerzos muy grandes para expresarnos sus diferentes grados. Efectivamente. Bueno, un aspecto del alma siempre está unido con el centro de creación. Y esto es nuestro vínculo eterno con la verdad. Siempre va a haber una atadura de cada uno de los aspectos del alma con el centro de la creación. Porque finalmente, desde el orden material hasta el orden más espiritual, todo pertenece al mismo reino. Entonces, ¿cuáles son esas dimensiones del alma? Muy bien, vamos a empezar con Nefesh. ¿Qué es Nefesh? Bueno, es el nivel del alma más conectado con el cuerpo físico. En esencia, Nefesh es el alma de la estructura atómica. O sea que cada partícula de la materia tiene un Nefesh. Cada roca, cada planta, cada cuerpo celeste tiene un Nefesh, incluido el planeta Tierra. ¿Qué quiere decir esto? En alguna clase les decía que las partículas elementales tienen una programación. Es decir, no actúan a tontas y a locas, sino que actúan conforme a una programación. Esa programación es como nuestro ADN. Y ahí debemos distinguir un proceso muy importante. Bruce Lipton lo explica muy bien. Él dice que podemos hacer un símil con las computadoras. Por ejemplo, el mundo exterior es como el teclado. Nos manda estímulos. Ese mundo exterior puede ser la lluvia y puede ser una persona. Muy bien. El mundo exterior nos manda un estímulo, es decir, escribe en el teclado.
Luego yo tengo una memoria RAM, que es la memoria inmediata, mi memoria casi consciente. Esa tiene dos caras, mi memoria personal y la memoria de la especie. Esa es la memoria RAM. Y luego hay una memoria ROM, que es el ADN, que es el programa. Entonces, cuando alguien mete algo con el teclado, aparece en la pantalla, hay una memoria inmediata que lo retiene, pero luego acude al programa y el programa responde a lo que pusimos. El programa por sí mismo no genera la acción, lo que genera es la respuesta, como la memoria ROM, como los programas de la memoria ROM. Bueno, algunas personas, y ya me tocó un bioquímico que estaba casi indignado con eso que yo decía, dicen, no, pues ¿cómo? Si ahí está la esencia de todo, ese es el resorte. No, no es cierto. En el orden mundial, en todo lo que hay en el universo, la parte pasiva es la que determina la cuestión. Y les voy a explicar. Eso se llama la ley de tres, que lo vemos en el Cábala, el activo, el pasivo, el neutro. Bueno, pero el ejemplo que se usa es la fabricación de pan. Yo tengo harina, debo ponerle agua y debo ponerle fuego. Si le pongo más agua de la que debo, se frustra. Si le pongo más fuego del que debo, se quema. Si le pongo menos, está cruda. Pero la base es la harina, la parte receptiva. Es decir, el elemento pasivo de los tres es el determinante de todo. Entonces, es en función de ese elemento pasivo que las cosas suceden. Lo podemos pasar a cualquier orden de realidad. Piensen en nosotros. Un hombre busca a una mujer porque la mujer es la que puede tener el hijo. Eso es muy sencillo. Que nace el papel receptivo es el que determina que las cosas sucedan. Lo otro son contribuciones. Pero quien va a formar al hijo es la mujer. Entonces, si me busco una mujer enclenque que se está muriendo de tuberculosis, pues entiendo que el producto va a salir mal. ¿Sí? Entonces, el tema gira alrededor de ese principio general. El elemento receptivo es la esencia. Y los otros elementos, tanto el activo como el neutralizador, contribuyen de alguna manera al resultado. De modo que siempre tenemos que verlo en esas conexiones. Bueno, en nuestro caso, vamos a decir que como el ADN, igualito que estoy describiendo de Bruce Lipton, ese elemento lo que hace es que recibe un estímulo de fuera y reacciona. Y el programa que nos fabrica algo. En cambio, en el caso de lo que llamemos de cualquier otra forma como nuestra memoria personal, es mucho más fluida porque corresponde solamente a una fracción de nuestra acción. Mi experiencia personal determina alguna parte de lo que yo hago, pero mi ADN determina cómo lo hago, por qué lo hago, en qué condiciones lo hago, con qué consecuencias lo hago.
es la parte más importante, es la que no puedo deformar o cambiar. Ahí está, y es la que yo tengo que usar a fondo. Bueno, pues entonces el Nefesh, que es el primer nivel, está ligado al cuerpo, muy ligado al cuerpo, y está ligado a todo el orden material, orgánico e inorgánico, vivo y no vivo. Cada cuerpo celeste, cada piedra tiene su Nefesh. En términos humanos, el Nefesh se asocia con la sensibilidad del cuerpo, la awareness del cuerpo. Entonces, es la parte de nosotros más ligada con el mundo físico que nos rodea. Después de la muerte, es el aspecto del alma que anda vagando, que anda metiéndose alrededor del difunto por un periodo más largo que todas las demás. Porque se entiende en el judaísmo que el Nefesh es el que va a entregar el cuerpo a la tierra y por lo tanto tiene que mantenerse con el cuerpo. Los judíos tienen una visión de la muerte que nosotros compartimos a medias. Ellos dicen que cuando una persona muere y la entierran, su alma está vagando entre la tumba y el hogar. Hay momentos que está en la tumba y hay momentos que va al hogar y regresa. Y el Nefesh anda atrás de esto. Ahora bien, cuando llega al hogar, lo que debe encontrar es equilibrio, de acuerdo con la visión judía. Es decir, la gente debe estar en paz, tranquila. Puede estar en oración, pero tiene que estar en paz. Tiene que estar muy receptiva a que llegue el muerto, de manera que la gente está pensando positivamente en él, agradeciéndole lo que hizo, diciéndole que no se preocupe, que todo va a quedar bien. Está en esa condición de lo que pudiéramos llamar solicitud para el muerto. Son solícitos con el muerto. Bueno, nosotros, a diferencia de eso, muere una persona y armamos una batahola. Le hablamos a todo el mundo, citamos a todo el mundo, preparamos el café en la funeraria y platicamos del muerto, de qué murió, cómo murió, lloran las gentes, cuentan chistes, bueno, hacen cualquier cosa. Un montón de cosas. Y el pobre muerto que está en estado de tránsito no sabe ni qué hacer porque trata de comunicarse con los vivos porque no entiende qué está pasando y los vivos están distraídos en miles de cosas y les vale nada el muerto, lo que necesitan es el cadáver. Están pues en Nefesh, ese es el nivel de alma de la mayor parte de los deudos cuando muere alguien. Lo que les importa es el cuerpo. Entonces el cuerpo. Sí. Que murió en Nueva York, que lo traigan. Sí. Que desapareció porque en Ayotzinapa, Que lo que busquen. investiguen. Que se lo comió un tiburón, que saquen el pedazo que quede. En eso nos ocupamos. O sea, vemos eso desde el nivel Nefesh, para darles la ilustración de lo que es Nefesh. No vamos más profundo. No pensamos en el aliento de vida, no pensamos en la parte más espiritual. No. No, pues el cuerpo y hay que enterrarlo y hay que maquillarlo y hay que ponerle un trajecito bueno, que él quería que le pusieran el traje azul con la corbata roja de reglamento. Bueno, dice uno, no puede ser. Y no se ocupan de él, no dialogan, no, nada. El muerto anda vagando por ahí. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que Nefesh será la parte del alma más comprometida con el proceso de purificación después de la muerte. ¿Qué es el proceso de purificación? Es un proceso físico y es un proceso moral.
resulta que cuando la persona muere, está llena de bichos y empieza a descomponerse luego. Se infla, porque los gases que se producen en ese proceso son muchos. Huele mal, muy mal, se amorata, le pasan muchas cosas muy feas. Entonces, sí, pasa un tiempo y todo eso se purifica. Es decir, los microbios se comen lo que se van a comer y se acabó. ¿Solito, Mario? Solito. Si tú dejas ¿Cuánto el muerto tiempo? por ahí tirado, pues más o menos como en un mes y medio, el muerto empieza a oler dulce. Se le acabó la peste. Porque ya se purificó. Eso lo hace el Nefesh. Está en el proceso de purificación. Ya los bichos ya comieron lo que tenían que comer, ya dejaron el cuerpo y ya el cuerpo ya no tiene la putrefacción. ¿Y eso tendríamos que hacerlo así? No, lo que nosotros tendríamos que hacer es meter al muerto en su tumba y dejar que Nefesh haga la función. Eso es lo que tenemos que hacer. Y en los primeros 7 días o 10 días, o los que ustedes consideren, los judíos toman 7, pero nosotros podemos tomar otros. En esos primeros días, lo que tenemos que hacer es mentalmente estar asociado con la mente del muerto e irle diciendo que ya murió, que va a irse a una nueva realidad, que era fulanito de tal, que se dedicaba a esto, que tenía una familia, pero que ya ha llegado el momento de abandonar todo esto, porque el muerto, vamos a decir, el muerto que queda no es la personalidad. Entonces esa personalidad no sabe cómo se llamaba, ni que era casado o soltero, ni que tenía hijos o no tenía, ni que tenía cierta profesión, porque eso se le queda a la personalidad, que es la que se muere. El otro lo que recuerda es todo lo que es refinamiento espiritual de la persona a lo largo de la vida. Entonces, justamente, si antes de morir uno refinó esa parte, entonces el que llega a ese estado se siente más dueño de sí. Si no, si se dedicó al cuerpo y a los placeres y a las pasiones de la vida, cuando llega a ese estado entra en una condición de desesperación, porque está completamente desarmado. No ha avanzado nada, así como llegó se va. Y como el que llegó es un alma pues primaria, es un alma prácticamente animal que va a cobrar vida humana, pues entonces no tiene ni explicación, ni sentido, ni sabe ni para dónde va, ni para dónde jala. Pero no todas las almas llegan así. No todas las almas son primigenias. O sea, No, no todas. hay almas que encarnan ya con un cierto grado de evolución. Claro, pero esas almas cultivan el alma. Entonces no están Esas atarantadas ni Esas no desorbitadas. se dedican nada más al cuerpo. Pero vamos a pensar en la persona normal. ¿Qué hace? Pues nace, va a la escuela, se casa, tiene hijos, tiene su casa, se reproduce y pasea, se ve muere. televisión, se compra un coche bonito, Hablando de... se compra una casa, hace viajes, se la pasa en el mundo. Ve televisión, habla de el anunciador de televisión y de la muchacha a la que metieron a la cárcel. Eso es a lo que se dedica. En el momento en que se muere, no hay nada ahí. Entonces su condición es como de despojo. Esto es lo que Benedicto hablaba acerca del infierno. Es un alma que no se desplegó y entonces en esa condición como una conciencia libre, pues no tiene ningún alcance. Es un problema muy serio, muy, muy serio. ¿Por qué? Bueno, vamos a verlo desde la religión católica. En la religión católica nos hablan de salvación. Dicen, ya no te mueres, te vas a salvar porque te uniste a Cristo, etcétera, 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 ¿no? Y te lo dicen de una manera mecánica. Es decir, lo que te dicen es, no te preocupes porque tú te mueres, pero luego tu alma, que te va a recordar muy bien todo, se va a ir al cielo y va a tener una posición muy agradable ahí. Y eso, que es como lo puede ver un alma elemental, le transmiten a las personas y las personas se lo creen. Así. Pero no,
para que una persona pueda superar la muerte y pueda salvarse, que es eso, o redimirse, que es la expresión, lo que necesita es haber desarrollado todo un proceso en el cual, utilizando todo el margen que tenemos de libertad para desarrollar su propia alma, llevarla hasta el límite que pueda de avance. Entonces, ¿qué es esa condición? Bueno, nosotros tenemos la posibilidad de hacer muchas cosas por fuera de lo que sería la necesidad y el estilo de vida de la humanidad. A eso les llamamos leyes o principios. ¿Cómo es esto? Bueno, pues vamos a la cosa más sencilla del mundo. Yo tengo que comer, dormir y procurarme un lugar donde vivir y todo lo demás que hacemos los seres humanos en la vida cotidiana. Si me quedo ahí, puedo tener una vida que yo puedo considerar razonable o feliz. Pero eso mientras estoy vivo. Pero me muero y resulta que hay algo que no cultivé. Digamos, no me salí de la rutina y no empecé a buscar más. No desarrollé algo por dentro. Entonces, bueno, pues lo que queda no va a tener proyección, no va a tener repercusión. Bueno, entonces al nefesh se le llama normalmente el alma animal. El Zohar lo describe, dice que es la más vieja de las amarraderas a las que se agarra el cuerpo y como la luz oscura que está hasta abajo de una llama. Yo no sé si han contemplado una llama. La llama tiene abajo una luz que como que no proyecta. Luego ya tiene una luz viva y luego proyecta hacia arriba algo que ya no vemos. Pero si yo pongo la mano encima de la vela, se ve la energía que me está llegando. La mano se me pone iluminada inmediatamente. Entonces, esa luz oscura pegada al pabilo es el nefesh. Esa luz brillante es el ruach. Y esa proyección es el neshama. Entonces, el nefesh del que estamos hablando es esa luz oscura o luz negra que está, Moraduzca, ¿va? sí, que está en el fondo de una vela. Como moraduzca, como Sí, morado. como morada, sí, sí. Y solamente existe a través del cuerpo. Entonces, ¿y qué es lo que pasa? Que esa luz del fondo es como un trono para la que está arriba. Y la que está arriba es un trono para la que se proyecta. Entonces, cada uno de esos niveles es el trono de lo que está arriba. ¿Podría entenderlo como apoyo? Como un apoyo, sí. Lo que pasa es que la palabra trono se usaba porque había reyes y todo esto. Entonces, por ejemplo, dicen que Binah es el trono de Dios. De esa manera. Bueno, entonces, así es. De tal manera que hasta el Neshama va a estar apoyado por ese principio básico. Si lo traducimos a la vida cotidiana, tenemos que decir que la inteligencia va a brillar por encima del cuerpo físico que la soporta. ¿Qué necesita la inteligencia? Necesita alimento, necesita oxígeno, necesita sangre oxigenada. Necesita la salud del sistema neuronal. La inteligencia sería como el ruach. Entonces, todo ese alimento lo da la parte corporal. Esa sería la parte negra de la vela. No, de la vela, del pabilo, porque está en el pabilo. Luego, el ruach sería pues, la llama. Esa es la parte intelectual.
Y finalmente la repercusión de esa parte intelectual es el Neshama. Entonces tenemos que verlo en esa secuencia. De esta manera, aunque el Nefesh es la parte más densa del alma, la menos conectada con la fuente divina, es el fundamento de todos los niveles del alma. Sin cuerpo no hay alma. Esta definición es un poco más difícil de aclarar, pero de todas maneras se puede. ¿Por qué sin cuerpo no hay alma? Porque el alma es la síntesis de espíritu y materia. O sea, cuando el espíritu entra a la materia, nace el alma. El alma es la manifestación del espíritu que se da en la materia. Si esa materia que recibe el espíritu es una materia muy primaria, entonces contendrá muy poco de la luz del espíritu. Eso lo explican los judíos diciendo que todos somos una vasija. Entonces hay personas que son una vasija de este tamaño, hay personas que son vasijas del tamaño del vaso y hay personas que son vasijas del tamaño de aquella cosa. Entonces reciben mucho más. Esta puede recibir poco, esta intermedio y aquella mucho más. Pero todas reciben. Todas reciben. Es la luz divina de la providencia. La vasija tiene un velo, tiene un filtro que no deja pasar toda la luz. Entonces tengo dos problemas, el tamaño de la vasija Y el velo. y el filtro. Entonces, ¿cuál es mi tarea en la vida? Hacer crecer la vasija y quitar los filtros. Los filtros son mi aprendizaje en la vida. Cuando yo llego al mundo, me enseñan quién soy, cómo debo vivir, por qué debo vivir, cuáles son los objetivos sociales, hacia dónde va la vida, cuál es mi sentido social, etc. Entonces yo me lo creo y empiezo a actuar en función de eso que me contaron. Y sigo. Mario, disculpa, esta vasija no es el anábico-ágeno. No, es el cli. Sí, y cuando es plural es kelim. Los klim. Bueno, entonces, mi vasija tiene que crecer, pero para crecer necesito empezar a quitar los filtros. Si no reviso toda mi estructura que está fundada en condicionamientos, creencias, valores, conceptos, ejemplos, expectativas, si no reviso eso a fondo y no lo voy purificando, pues me quedo como aprendí. Y la vasija no recibe luz. Y si la vasija no recibe luz, no puede crecer. Tiene que tener la presión de la llegada de la luz para ir estirándose. Pero para que se estire uno tiene que tener la voluntad de que eso que llega nos vaya expandiendo y vivamos más para lo que llega que para la rutina que teníamos. En esas condiciones, todo avanza. Esto es lo que decía Pablo, es necesario que yo decaiga para que aquel crezca, ¿no? Claro, y Pablo también decía, por ejemplo, que el que no cambia va a morir, pero los otros no morirán, sino que se van a salvar. Pablo hablaba de todo esto muy abundantemente, porque estaba en el tema, ¿no? Bueno, entonces es muy importante cuando nos preguntan, bueno, pero ¿qué hay que hacer? Pues hay que revisar todo nuestro aprendizaje y empezar a desechar lo que nos damos cuenta que no tiene sentido, que no es verdadero, que es simple rutina. Y les doy un ejemplo práctico. Cuando yo era niño me dijeron que tenía que estudiar, lo cual hice como me dijeron,
Fui a la escuela, fui al jardín de niños, a la primaria, a la secundaria, a la preparatoria, a la universidad. Me estacioné en la universidad y luego me fui al Politécnico, siguiendo lo que me dijeron que tenía que aprender. Y de pronto tuve un hijo que en segundo de secundaria me dijo, no voy a volver a la escuela. Y no volvió a la escuela. Y no por eso dejó de hacer una vida productiva y útil. Y ahora tiene su sitio de internet en que mucha gente lo ama y lo admira y le dice que le reconoce muchas cosas. Bueno, pues sí, ¿por qué no? Pero yo no revisé que no tuviera que estudiar. Pero sí pude, cuando me dijo, ya no voy a regresar a la escuela, decirle, está bien, si no quieres, no es necesario. Esto es la revisión de las cosas. A mí me dijeron que tenía que ser de cierta manera y cuando lo voy revisando voy diciendo, pues no es tan cierto. A mí me dijeron que tenía que seguir lo que me decían los curas y cuando revisé los evangelios me di cuenta que los evangelios decían otras cosas. Ese fue mi primer pleito con los curas. Bueno, pues ¿cómo interpretan esto? Lo estiran más de la cuenta. Alguien Porque... que le explique. Claro, Oye, Mario, una pregunta. sí. Hablando de la muerte, se dice mucho que cuando las personas tienen una muerte abrupta, ya sea por un accidente, por una circunstancia, que son almas que quedan divagando, que no se dieron cuenta. ¿Sí existe esa situación y hay que ayudarlas por mucho que ellos hayan avanzado o todos ya que se quedan en su propia No, realidad? cuando una persona tiene una muerte inesperada y violenta, regresa casi inmediatamente a terminar su función. No tienes que ayudar. Terminar. Claro. Todas las criaturas, porque todos eran chiquitos, que Ian Stevenson vio en Pakistán o analizó en Pakistán, tuvieron una muerte anticipada. Todos los que decían yo era fulano de tal o fulana de tal y me morí, tenía esto y aquello, y comprobó que era cierto, habían muerto asesinados de una enfermedad fulminante, en fin, todos murieron fuera de tiempo, de algo que precipitó la muerte y entonces regresan muy inmediatamente y tienen la memoria muy fresca. Los que mueren de una manera más natural tienen un tiempo de reposo más largo y olvidan. Entonces ya no llegan a decir yo era tal, yo era cual. Por ejemplo, una niña que yo conocí le dijo a su mamá, en esta casa yo viví y me caí de la azotea. Claro, una muerte violenta y prematura y volvió a nacer. El hijo de una amiga que conoce, la nena, que solo has visto una vez, su hijo de chiquito, le decía, porque le dijo, soy tu mamá, no, eres mi mamá porque yo te escogí a ti, porque mi mamá se murió en la vía del tren. Sí. ¿Cómo que en la vía del tren? ¿Y dónde estabas tú? Yo adentro de ella. O sea, la mujer murió embarazada y él se acordaba perfectamente bien de Claro. eso. Y lo dicen y dicen más Sí. cosas. Yo lo decía con mucha naturalidad el niño. Uno de esos niños puede describir con todo detalle la familia, los hermanos, los padres, los esposos, los ¿Dónde hijos, vivían? dónde vivía, dónde guardó cosas, cómo era la casa, cuántas ventanas tenía, todo lo dicen. Sí. Entonces tienen un recuerdo fresco. Pero si un alma puede reposar, se le va yendo ese recuerdo, porque la personalidad quedó exhausta, vamos a decir, murió y se fue. Mientras que en el otro la personalidad quedó como en suspenso. Y se pueden acordar. El porcentaje en general, Es muy corto. o sea, la gran mayoría Descansa un mucho. buen para que no se acuerde. Así, el porcentaje de las excepciones es poco. Ok. No es que sean poco número de personas, pero sí un porcentaje muy bajo. Para la población. Para toda la Y población. también hay un porcentaje de niños ignorados, dijéramos. Sí, no Estás les haces loco, caso. o sea. Bueno, en general no les hacen caso. Pero si te pones a investigar, como Ian Stevenson, bueno, en una población de 80 millones, encontró alrededor de
3,000 niños Con buena en mucho memoria. tiempo y con mucho esfuerzo. Entonces, en Sí, 80 mucho millones, trabajo. 3,000 niños, No bueno, es pues, nada. nada, no cuenta. Pero sí es muy importante considerar eso. Entonces, este tema de Nefesh, como ven, no es tan sencillo. La vez pasada, bueno, hicimos la definición básica, pero tenemos que ahondar y ahondar y ahondar y trabajar mucho sobre eso porque es muy importante. Entonces, el asunto es que esa condición, este aspecto del alma, es muy importante porque es decisivo para el ser, es decir, es mi soporte. Sin eso yo no puedo tener alma, sin el soporte del cuerpo. Y prácticamente cualquier ley judía puede brincarse por el mandamiento más importante, que se llama mitzvah, más bien de la mitzvah, ¿no? Los mandamientos son la mitzvah, o los acuerdos con Dios, que es el más importante, es la presión de no la presión, la preservación de la vida. Es decir, por la preservación de la vida yo me puedo saltar algunas de las leyes. No matarás, pero si es para preservar la vida voy a matar. Entonces, ese es el tipo de condición, porque digamos, el elemento base es que yo conserve la vida para que cumpla mi función. Es lo primero que tengo que garantizar y tengo que trabajar y comer. Cuando alguien dice ya no voy a comer y ya no voy a beber, fatal. Ya está traicionando el principio general. Pero tiene que pasar algo en especial para que alguien decida hacer eso, ¿no? Sí, un estado depresivo muy grande en general. Pero muy grande. Pero el estado depresivo viene de la expectativa. Y la expectativa es algo que tiene que revisarse. O no hacerse. Veamos la secuencia. Yo tengo a lo largo de mi vida una construcción tal que me enseñaron a hacer expectativas. Espero que las cosas sucedan de una cierta manera y si no suceden me frustro. Sí. En vez de decir estoy equivocado, lo que yo espero no es factible, entonces estoy mal. Estoy mal porque no es por ahí. Pero a mí me enseñaron, sobre todo con el ejemplo, que la frustración de las expectativas era algo así como un ataque a la persona. ¿Cómo que pasó esto si yo esperaba lo otro? Y está mal el mundo, porque eso es lo que decimos, este mundo es malísimo, está mal hecho, le falla a mis expectativas, el mundo no falla nada. Entonces, No soy yo, es el mundo. sí, tengo que revisarme y decir, a ver, ¿qué tipo de cosas hago en la Hasta que me ayudaste a vida? resolver el problema de mi Sí. vida. Es el mundo, no yo. Sí, ¿cómo es que yo qué diríamos, me sitúo ante las cosas? ¿Con lo que quiero o con lo que veo objetivamente? Se victimiza por todo. Claro. ¿Qué es lo que yo tengo que ver? Bueno, vamos a tomar el ejemplo de la COVID. Hay COVID en todas partes. Entonces, si yo espero que no me dé y me da, lo veo como terrible. Pero yo debo considerar que me puede dar. Claro. No deseo que me dé, no procuro que me dé, pero tengo que entender que puede pasar. También puede pasar que me roben la cuenta del banco o que me asalten en el cajero. O que te caiga un rayo. Claro, un día me habló Chela y me dijo, me acaban de asaltar en el cajero. Una familia que estaba ahí de pronto me pidió lo que saqué, todo. Y le dije, era mucho dinero y me dijo 9,000 pesos y le contesté,
¿cuánto vale la vida y cuánto valdría si le hacen algo como darle un balazo? ¿Cuánto le costaría en el hospital atenderla porque atención le médica. clavaron un puñal? Entonces 9,000 pesos le salió barato. Pues sí, Y fíjate, entras confiada porque dices es una familia. sí, Tu expectativa está mal. está mal. La mamá de uno de mis empleados estaba en el centro, hubo un robo en una joyería y hubo una confrontación entre policías En y el los centro- ladrones. En el centro de aquí de León. Sí, hace como unos 7, 8 años. Mm. Y a la mamá le dieron un balazo y la bala le entró en la cabeza y toda la tiene alojada. Pero la mujer que estaba, y dicen, qué tristeza, qué pena, pero la mujer que estaba junto a ella le dio un balazo que cayó fulminada y se murió. Ah, no, no. Entonces, dice, ¿La pena de quién? Sí. sí, ¿de dónde está? ¿Cuál fue el realmente? Cuando uno dice, entonces, qué malo, claro. no, pero no tan malo. No tan malo. Es que todo es relativo Sí, a, todo es a la relativo. proporción de las cosas, ¿no? Bueno, entonces, aquí el tema es que si no revisamos filtros y CLI, actuamos como fuimos formados y vivimos las desgracias que ya conocemos que salen en las películas y que vienen en las novelas. Son ataques de celos, son decepciones por abandono, son muertes, en fin, todo lo que las novelas y las películas nos cuentan Y que repiten son. una y otra vez. Sí, eso que a las personas les preocupan mucho. Y luego, sobre todo, otra parte de la persona que nosotros no solemos considerar, que es esas fuerzas negativas interiores que nosotros ocultamos y a las que les tenemos miedo. Y que cuando en las películas de terror aparecen el fantasma, el vampiro, Frankenstein, Claro que me asustó. casi todos, así como que no aptos para la vida, son los desperdicios, son las basuras, son clipot. A esos, bueno, les tenemos un pánico. Aparece Frankenstein en la pantalla y todo el mundo dice, ¡oh! Sí, Es que está ¡oh! bien feíto, Mario. Sí, aparece, sí, imagínate, Drácula. Dice Miguel Alemán hijo que cuando conoció a Ruiz Cortines, que era ¿Era niño, Drácula? le impresionó mucho, pues igualito a Frankenstein. Es muy Ah, parecido no a es Boris Karloff. cierto. Sí, claro. Sí. Sí, Era pues, muy macetón. sí, era rete feo. Tienes muy macetón, con cuerpo muy cuadrado, como No, y luchador. unos ojos muy hundidos y una cara así como muy concentrada. Era igualito a Boris Karloff. Entonces el niño pues lo vio y se quedó así como congelado. ¿A dónde me está trayendo mi papá? Pero feo, Ya el Ordaz. feo Ordaz. Sí, era lo que yo decía, no. Le decían el feo Ordaz. Sí. Y le hacían un favor. Yo decía, Por eso decían que la mamá había has hecho una traición a la patria porque le hizo un feo al país. Sí. Pobrecito. Sí, sí, los era feo. cánones de belleza son las expectativas que no deberíamos de tener. ¿Quién Claro. nos dijo que tenía que ser bonito el hombre? Pero bueno, ese ser Como lo que oculto en pasó. nosotros se manifiesta a través de esas figuras. Las películas de Drácula son muy famosas porque la persona va a ver a su sombra ahí y entonces la descubre, le da miedo, pero finalmente matan al malvado, lo contienen y descansa. Entonces, si no me gustan las películas de terror, quiere decir que mi sombra está, ¿qué cosa? O que no quieres enfrentarla, o que no quieres, que no necesitas estarla picando a ver si sale. Eso me gusta. Eso Porque me ¿a gusta qué más. van? Van a moverle por dentro algo. Es lo que te iba a decir, a mí la verdad esas cosas de las películas de terror me impactan muchísimo. Pues sí, Entonces prefiero no verlas. pero mira, un elemento Salud. que yo he resaltado mucho es el sonido. Ah, claro. sí. En las películas de terror, sí, Dan, 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 cada dan. vez que aparece la bestia, ¡pum! Todo el mundo brinca. Pues, sí. vela en silencio y ya, te ríes.
sí, Dice, mi mujer llevó a mi hija ayer a la doctora. Entonces la doctora le dijo, tiene una infección, pero también puede ser COVID. Entonces déjenme tomarles la oxigenación y la que sea aquí. Entonces la doctora les dijo, bueno, pero tienen una hipertensión. ¿Cómo no? Le dice, pues si nos acaba de decir del COVID, ¿qué espera? Que estemos muy tranquilas. Que digas, ay, qué bonito. Ya me relajé. Oye, no, pero fíjate. lógica. O sea, no, pero fíjate eso. Simplemente con que te digan que posiblemente puedas. Si vamos a medir, ¡Pum! boom, para arriba todo Y a el lo mejor corazón. te dicen, a lo mejor tienes COVID. No creo, porque pues no he visto, o sí vi, o lo que. No sé, a lo mejor. No tengo los síntomas, sí. Sí, o no, ya. Habrá mucha gente que. Bueno, a mí, por ejemplo, me dicen, claro, ya me dio, entonces ya no me da tanto miedo, pero si a alguien le dice, como que. Pero sí, fíjate que sí es el miedo y sí es la mente, porque cuando te dio a ti, yo toda una semana estuve bien o dos y hasta después me empecé a sentir mal. Y Dayana me decía, es tu idea, mamá. Mario está bien, todo está bien. Adriana, la doctora, la de la cámara hiperbárica, yo he estado yendo por la lesión. El caso es que el último día que fui, que fue hace de 3 semanas, me atendió, me tomó, y yo le digo, ¿te sientes mal? Me dijo, sí, me siento muy mal, estoy muy cansada, no sé por qué. Se había ido a México a celebrar, pues a lo mejor el viaje. Y en la tarde me habla, me dijo, tengo COVID. Y le digo, ¿qué hago? ¿Me tomo la prueba o qué? Me dijo, no, pues espérate. Pues Que sí. tienes que esperar. Pero ya lo tomé con calma, Mario. Sí, Ya, te digo. y no me pasó nada. O sea, Hoy le habló la ¿Explico? doctora justo a Jennifer y le dijo, ¿cómo va la muchacha? Pues bien, no le ha pasado nada. Y dijo, probablemente no es COVID, porque los de COVID se empeoran muy rápido. Ya. Fin de la historia. Es decir, la doctora estaba pensando, ¿no? Ocupada en eso y llamó. Porque dijo, en 2 días vamos a ver. Pues sí, en 2 días se puede poner fatal. Y no pasó nada. Todo porque salieron unos Pero es lo que análisis tú con todo dices. alterado. pues, Entonces sí. la COVID tiene un problema que es que altera todo el sistema corporal. Se mete con todo, con los riñones, con los pulmones, con el sexo, con el cerebro, con todo. Entra por la sangre. Entonces por eso la gente se siente muy mal, porque se le altera todo el Es sistema como si corporal. fuera una tifoidea. No más. Porque esas otras cosas, por ejemplo, te ataca el pulmón, o te ataca el riñón, o te ataca el hígado, pero aquí te ataca todo. Entonces te sientes morir. Una cosa impresionante, le estaba comentando a Eva que he estado yendo al dentista, porque muela que me destapan, muela que empezó a lastimarse. Dije, ¿cómo hasta ahí? Te Pero, dañó. pero todas. Sí, todas. todo Dije, te ¿por qué afectó. todas las Porque están así limpiando? es. ¿Por qué todas están lastimadas? Sí, es que daña No te todo. lavas los dientes. Aparte. Se mete por todas partes. Eso es lo que pasa, ¿no? Y entonces va afectando todas las zonas del cuerpo. Esa es la razón de que la gente se sienta tan mal y de que se muera. Porque finalmente, pues debilita todo. El problema es justamente que le pegues a la homeostasis. La homeostasis es el equilibrio corporal. Si estás mal de algo, el resto te puede defender, pero si estás mal de todo, ¿quién te defiende? Bueno, volvamos al Nefesh. Nefesh. Entonces, muchas formas de materia física que pueden ser, por ejemplo, los átomos, las partículas que constituyen los átomos, etcétera, tienen un nivel de Nefesh, pero muy chiquito. Es un Nefesh muy simple. En cambio, el nuestro es mucho más elaborado. ¿Por qué? Porque somos una materia orgánica muy compleja, muy elaborada, muy organizada. De manera que esa parte pues está mucho más desarrollada. Mario, y los virus y las bacterias también tienen su defecto. ¿Los qué? ¿Los qué? Los virus y las bacterias. Bacterias. Esos tienen su Nefesh, pero es un Nefesh muy elemental. No está en forma compleja. De tal manera,
que se desarrollan aspectos que los elementales no tienen. Digamos, un microbio o una bacteria tiene un nefesh porque actúa de una cierta manera, pero es un nefesh muy simple, que tiene reacciones muy simples. Nosotros tenemos reacciones muy complejas y desde luego pues eso nos une más con la fuente de la creación. Entonces, Pero Mario, fíjate que por ejemplo, el virus del COVID es inteligentísimo. Está sobrepasando las vacunas que se está poniendo la gente para esas vacunas contra virus. más que nada está muy bien programado, porque como es de la misma naturaleza que nuestro ADN, cuando entra al ADN tiene la llave para perjudicarlo. Ese es el problema. Si el bicho no fuera así, no nos haría tanto daño, pero entra justamente en nuestro sistema de funcionamiento. Entonces es como un virus de computadora, descompone el programa. Ese es el punto del COVID, descompone el programa. Está muy directito, ¿no? Claro que esto no fue creado aquí naturalmente. Muy bien diseñado. Fue Sí, elaborado en un laboratorio, ¿verdad? lo cultivaron, sí. Pero bueno, uno debería pensar precisamente, entra un microbio, por ejemplo, entra un microbio de la tifoidea, me pongo mal del intestino, mi cuerpo se defiende, pero tengo que usar un antibiótico porque mato al bicho. Pero el coronavirus no es un ser vivo que me esté haciendo algo, es un código que se mete a mi programación y me la cambia. Entonces no tengo defensa. La única defensa es que no entre a mi programación, y para eso es necesario que su pata no pueda clavarse en la enzima ACE2, que es su puerta de entrada. Esa enzima ACE2 se fortalece con la alimentación. Los micronutrientes, es decir, las cosas que necesitamos en cantidades pequeñas, pero no nos deberían faltar nunca, fallan, porque hemos tenido una larga alimentación defectuosa. Y entonces entra la pata, se afirma en la enzima y entra al cuerpo. Y eso es lo que no debe pasar. Ahora comprendo por qué aquí en Estados Unidos es donde ha sido más golpeado el coronavirus. Porque mira, la gente solo se alimenta de hamburguesas de McDonald's, batidos de malteadas, de no sé qué. De hot dogs, y, sí, claro, y de pizzas y de cosas que no alimentan. Y aquí los mexicanos pura vitamina T. Sí. Pero no son malos. Entonces, una buena alimentación El taco tiene carne, evita tiene verdura, que el bicho entre, porque tiene la salsa. que eso es lo importante. ¿Por qué es malo? Porque si entra, ya te amolaste. Mario, Sí. podría hacerse un refresh más fuerte, ¿cómo se neutraliza otro refresh? Por ejemplo, en el caso de la alimentación, ese refresh de la alimentación hace que el refresh del bicho no sea activado dentro del son refresh los dos, pero uno es más fuerte que el otro. Por supuesto lo rechaza, es decir, no le presta un terreno fértil para desarrollarse, porque está muy fortalecido, pero si no, pues entra. Digamos que ni entra o entra y no puede hacer destrozos. No entra. No entra. No entra, mira, es la enzima, haz cuenta que es una bolita y el bicho tiene una pata abierta así. Entonces clava la pata y una vez que clava la pata se Se mete. inserta. Pero si la enzima está cerrada, la pata no entra y el bicho se muere.
Esa es la Es enzima decir, que tenemos que tener nosotros. que entra Tenemos la enzima. entra a tu sistema digestivo, pero no se engancha. Sí, tenemos la A tu enzima, sistema pero enzima. puede estar malnutrida. Y hasta- Vamos a suponer que le falte una millonésima de miligramo de molibdeno. Ya fallaste. ¿Y cómo sabes si te falta esa Depende de cómo te alimentaste. Ese es el problema. De cómo te alimentaron de niña, de cómo te alimentaste de adulta, porque esa es Desorden. la alimentación de largo plazo, los micronutrientes a largo plazo. No puedes resolverlo, en el momento que ya entró el bicho ya no lo puedes resolver. ¿Ya para qué? Hagas lo que hagas. Mario, dicen que el colostro de la mujer, cuando alimenta a su niño con leche de mama, al ese sistema inmunológico del baby. Sí, pero mira, incluso cuánta gente se cura con agua de mar, Sí, lo que toman decimos, agua sí. de mar Lo que te decía. y ya en Europa hay cápsulas de agua de mar y como el agua de mar tiene todos los nutrientes que formaron el cuerpo humano, entonces pues es muy importante. ¿Qué es lo que dice el señor de Saltium, Pascal? ¿Qué es lo que nos dice? Todas las mañanas pónganse un granito de sal de mar debajo de la lengua. Todas las mañanas. Hay que ir a Saltillo. ¿Qué es lo que pasa a lo largo de los años? Pues estás protegido. Eso es todo. Es sencillísimo. ¿Se acuerdan que tú nos diste unos baños, entre ellos los baños de sal de mar? Pero esos son para el cáncer. Es distinto. Aquí es la ingestión de pequeñas cantidades de los nutrientes del mar. Un día en clase dije esto, estaba Paco, y entonces fue a la cocina y se llevó la sal en grano, nada más que no era la de mar, pero es como que no captó. Entonces se llevó un recipiente de sal en grano y estuvo comiendo sal Qué todo el- bárbaro. y no le sirve de nada. No, ni la una ni la otra. Hasta Sal que de le mar, en dije grano. que esa sal en grano era para lavar los sartenes, que no tenía nada que ver con el mar. Yo aquí aquí en la casa, cocino casi solo con sal de mar, Mario. Así debe ser. Es barata la sal de mar. Claro, y si además nos lo están diciendo todo el tiempo. Bueno, demos un paso más y analicemos el ruaj. Y en realidad ellos lo pronuncian ruaj, que es el mundo de la formación. El primero, el nefesh, es el mundo de la acción. El ruaj es el mundo de la formación. Ruaj significa viento o espíritu. Se asocia con la conciencia y la información elementales que llegan a través de los sentidos. Es una conciencia y una información elemental. En los humanos, Ruach está relacionada con el lenguaje y con las emociones, ambas de las cuales están continuamente moviéndose dentro del cuerpo. Mientras Nefesh está asociado con la conciencia del cuerpo, Ruach está mucho más correlacionado con la conciencia emocional. Esa sensibilidad a las cosas emocionales. Esa es su otra cara, ¿no? Es su cara. Entonces, nuestra espiritualidad está arraigada en el nivel de Ruach, en el nivel de alma de Ruach. Ahí está la espiritualidad. No es en el nivel intelectual, es en ese nivel emocional. Entonces, puede suceder que justamente ese nivel nos haga, por ejemplo, llorar ante algo que nos toca el corazón. Lo que vemos de pronto por ahí, leemos un poema, vemos un paisaje muy bonito,
vemos una obra de arte y nos sentimos conmovidos, o vemos un solo hecho de la naturaleza, por ejemplo, el nacimiento de un pajarito, entonces nos emocionamos. Eso es ruaj. Mario, disculpa, Es una pluma que te emociona mucho. la cuestión de la música está aquí en este mundo de rock. Sí, digamos a decir que es su centro, pero la música toca todo el sistema dependiendo de su nivel de vibración. En principio, la distinción entre ruido y música es ruaj, pero ya la acción de la vibración musical puede tocar los distintos centros. Eso es importante. Nuestro sentido de propósito y de significado de la vida depende en gran medida de qué tanto hayamos nutrido nuestro ruaj. Entonces, lo repito, nuestro sentido de propósito y de significado de la vida depende del cultivo del ruaj, de la parte ruaj del alma. Es ahí donde tenemos que trabajar y es lo que nos dice Santa Teresa también, que no es una cosa intelectual. Bueno, entonces, esta alimentación, esta nutrición, es el resultado de cómo vivimos la vida, en qué usamos nuestro tiempo, lo que nosotros tomamos, lo que ingerimos física y emocionalmente a través de nuestros sentidos. Físico porque hay dos, bueno, porque todos los sentidos tienen que ver con cosas físicas, pero cuando nosotros dejamos entrar a través de nuestros sentidos todo lo que captan, entonces depende mucho de eso el estado de evolución de nuestro ruaj. Por ejemplo, en la escuela de música yo tenía la convicción de que los estudiantes que estaban en contacto con la música más refinada que conocemos, que es la música sinfónica, la música de los grandes músicos, etcétera, iban a encontrar que la música popular pues era casi como muy simplona, de muy baja categoría desde el punto de vista musical. De manera que un día estaba todo el grupo reunido y dije, levanten la mano a todos aquellos que les guste la música de banda. Y levantaron la mano el 90%. Pero la música de banda es pum, 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 pum. Monótona. Ni música es siquiera. Es el pum, pum, pum Pero del además, fondo. no de la banda de las que hacen en los eventos. No, de la cívicos, sino banda la que otra. toca, sí, Sí. de la banda del trueno y de esas. Sí, Sí, decía un flautista muy famoso, Horacio, un flautista mexicano, decía, hasta desafinan los instrumentos cuando salen a tocar, es decir, Parece sí, que en serio, nos lo desafinan escuchas y de intención. repente, ¿qué onda? Pero sí. mira, un chico que tocaba muy bien un instrumento me dijo que sus tíos tienen una banda de música que para fiestas y todo esto, y él tenía que tocar con ellos porque lo invitaban y decía, yo me doy cuenta, después de una noche con la banda, que desmejoro en la orquesta. ¿Cómo crees? Claro, pierdes finura. Esto es muy importante. Imagínate. No es tan sencillo. Como que te desafinas, ¿no? Lo que Sí. tú has comentado en ocasiones, que también existe en el ser humano la involución. Sí, Yo decía que no, Mario, sí existen. pero pues, imagínate tú, por ejemplo, Reggaetón. un pintor muy exquisito que lo pones a pintar en serie carteles. De pronto su exquisitez en algo se va perdiendo porque la pintura de carteles te hace una rutina. Es igual, si en la escuela te ponen a enseñar cosas bobas, pues te va a ir rete mal. ¿Qué es lo que le pasa, por ejemplo, a algunos alumnos? Tengo un alumno que es maestro de finanzas, pero de alto nivel.
Entonces en la escuela le dicen, usted sigue el programa así, Sí. no lo cambie, enseñe esto. En todas las Él dice, escuelas. pero eso que voy a enseñar es falso. Entonces eso no puede ser, no puedo enseñar falsedades, yo mismo me deformo, pues sí. Bueno, entonces por ahí entra todo eso que ingerimos a través de los sentidos. Así como el cuerpo se sostiene con comida buena, el alma se alimenta de experiencias. Y cuando no la dejamos alimentarse de buenas experiencias, nos alimentamos de terribles experiencias. ¿Cómo es una persona que trabaja en la sección de crímenes de la policía? Es una persona que se hace muy dura, casi insensible, y que va a decir que la vida es así como terrible, ¿no? Sangres, golpes, dolores, Sí, ¿cómo gritos. Dramatiza todo. Claro, es que tiene que cambiar. Un día un psicólogo se metió en un manicomio para probar cómo vivía Ya no esto salió. y muy pronto se fue identificando con los locos, como que ya su pensamiento estaba muy influido por el medio. Pues sí, ¿Y alcanzó a salir? sí, pues era un acuerdo, pero él salió así como trastornado. Entonces, en muchas tradiciones, los alimentos se clasifican por cualidades. Por ejemplo, un alimento que te altera, el té negro, que te tranquiliza, que te estimula, que te perturba, que te calma, que te fortalece, etcétera, ¿no? ¿Qué comes? Bueno, pues depende. Tú puedes decir, bueno, cada vez que tomo café no puedo dormir, dice mucha gente. Bueno, pues sí, puede ser, que lo altera. Y hay personas que dicen, te comes una gelatina y como que te baja el tono. ¿Está bien? Sí, puede ser. ¿Por qué no? Los mismos licores, dependiendo de qué tipo de licor, generan efectos Claro. diferentes en el cuerpo. Y el chile, dependiendo de qué chile y cuánto comas, pues te hace un efecto, te hace otro. Neurotóxico. Claro. Entonces no es tan sencillo, depende mucho de eso. Y Ruaj tiene que clasificar también el tipo de experiencias. En las casas violentas, las personas no pueden estar en paz. Imagínense un niño en una casa en donde la gente se grita y se golpea. Pues aprende a gritar y golpear. No puede hacer otra cosa. Está acostumbrado a eso. Eso es lo que ve, eso es lo que oye, eso es lo que vive. Y lo hace. Entonces, las experiencias afectan el espíritu. Esa es la razón de buscar las afinidades y de evadir las condiciones en que no te identificas. Esto pues es muy importante. Yo no iría a las peleas de gallos, para decirte, porque el ambiente de las peleas de gallos me resulta tenso. Me tensa, Pobres pues. gallitos. En primer lugar, no me importa qué gallo mata a cuál. En segundo lugar, no quiero competir ni apostar. ¿A qué voy? ¿Qué me toca? Pues nada. Es que es sencillísimo, ¿no? ¿Qué experiencia busco? Pues una experiencia más tranquila, más estable. Sí. Una apreciación estética. Claro, vas a un concierto, vas a un museo a ver arte, es lo que quieras. Tratas a personas Y tranquilas. aún así, Mario, por ejemplo, ¿cuánto hace que estuvo en Guanajuato la exposición esta del arte que hacían sobre cuerpos, sobre cadáveres? Ah, no. Que olía, incluso olía a rayos, una cuadra, ¿no la vieron ustedes? Yo no la pude ver, o sea, y olía horrible. Sobre cadáveres, los intervenían y eso era su arte. Bueno, pero es a las que los meten en un proceso de nada Sí. más que arte, era sobre la anatomía del cuerpo, de estabilizarlos y dejarlos en rigidez. Eso está en la UNAM. Es eso, ¿no? No era eso. Yo no pude, yo Bueno, nomás de entonces oler, no sé dije, cuál ¿por qué es. huele? ¿Qué es eso? Entonces me Yo dijeron, "Esa es tenía la un exposición". amigo, ¿Pero qué? Sentido del humor, o sea, ¿no?
Yo tenía un amigo pintor que ahora ya es famoso, llamado Marcos Huerta. Ujú. Ya expone en Nueva York y lo que quiera. Bueno, a él le gustaba pintar carniceros, cargando Ujú. reses. Sí. La carne así muy cruda, ¿no? Sangriento, como tipo el rastro. Sí, eso le animaba muchísimo. Morfín también Como lo hizo un con autor, un pintor inglés de la Sí. época. Rembrandt escribió el de Soya. Ujú. Bueno, entonces resulta que mi cuñada trabajaba en el rastro. Y le dije, ¿te gustaría visitar el rastro? Sí, me dijo con mucho ánimo, porque decía la carne así, bueno. Fue al rastro y cambió su pintura. No, me voy a llevar a una tenería también. Porque no era lo mismo ver la res en la espalda del canchanchan que la lleva, que ver desde que está llorando la vaca y que la matan y que la destazan, le quitan la piel, la cuelgan. Estaba traumado y cambió la pintura, afortunadamente, porque eso le permitió llegar a Nueva York. Sí, Con reses por ahí tengo algo. pelonas, no. Más creativo. Sí, más creativo. Que Esto con es, reses pelonas no hubiera llegado a Nueva York. Y hay varios que lo entonces, han hecho, ¿no? También. afecta el espíritu. De todo. Y cuando el Ruach llega a su máxima altura, alcanzamos un estado de sensibilidad que se reescribe como Ruach HaKadesh, que quiere decir la santidad del espíritu, o el espíritu de santidad. Para los judíos ese Ruach HaKadesh es el espíritu de santidad. Para Jesús tuvo que ser lo mismo. Es lo que te iba a decir, eso del espíritu, la santidad del espíritu o el espíritu de la santidad es mucho de la iglesia y del... Es el asunto que no lo conviertas en el Espíritu Santo porque lo haces persona. Ok. Eso es distinto. Sí, y de pronto dicen, este es el Espíritu Santo. No, no. Es el Espíritu de santidad, es una actitud. Ok. Eso es lo importante, esa es la Actitud, diferencia. palabra. Que es una actitud pulcra. Claro, que no es lo mismo que decir es un señor que anda Anda por ahí, que caminando. va a venir y que me va a iluminar. No es cierto. Pero quizá para las personas elementales o los muy elementales que transmitían eso y que lo transmitían de esa manera porque así lo entendían. Sí, claro. Pero la idea de Ruach HaKadosh es el espíritu de santidad. Bueno, esto es muy importante. Uno de los nombres de Yahvé es Kadosh Baruchú, el santo bendito sea. Kadosh es el santo, la santidad. Y Baruchú es como 72 Benito, nombres de Dios. como Benedicto. De donde sale el nombre Baruch. Baruch es Benito, es Benedicto. Es lo mismo Baruch que Baruch. Sí, Yo tenía un amigo que se llamaba Baruch. ellos lo dicen con J, Baruch. O con C. Y Benedicto, pues es bendito, y Benito es bendito. Es lo mismo. Entonces, Kadosh Baruchú es el santo bendito sea. Así le llaman. No dicen Yahvé, dicen muchas cosas. Dicen Hashem, el nombre. Dicen Adonai, el Señor. Dicen Kadosh Baruchú, el santo bendito sea. Son 72 nombres. ¿no? Un montón de nombres. O son más. Bueno, entonces, esto es muy importante porque es un estado de haber trascendido la forma ordinaria de captar el mundo. Haber trascendido la forma ordinaria. Haber trascendido la forma ordinaria de captar el mundo. Ese es el desarrollo de la Ruach. Ves el mundo con otros ojos. Alguna vez les he comentado que los santos no pueden ver el mal. Sí. No ven que haya mal, no ven a nadie malo. Entonces, justamente cuando elevamos al Kadosh, al Ruach HaKadosh, estamos hablando de una trascendencia de la manera ordinaria de captar el mundo. Y entonces estamos en una dimensión distinta de realidad y obtenemos un sentido muy claro del camino
de la vida que se despliega ante nosotros. Sí. Todos los profetas bíblicos se decía que tenían el Ruach HaKadosh, Kodesh es la palabra, no Kadosh, Kodesh. Bueno, es igual Kadosh, Kodesh, y se pronuncia como se les pega la gana. No sabe uno ni cómo pronunciar el hebreo porque la A se hace E, la S hace A, y le cambian y le mueven, y no sabe uno No, y uno lo escribe como puede. Sí. ¿Cómo lo oiga para poderlo leer? Sí, Ay, como pues ahí. sí. Sí, como Entonces, con C. los profetas tienen ese Ruach HaKodesh, o Kadesh, y este nivel de profecía es una de las aspiraciones más queridas de la vida contemplativa en el judaísmo, el don de la profecía, porque tienes que tener el espíritu de santidad para ser un Poder ser adecuado profeta. Entonces, bueno, pues eso es el Ruach. Como ven, si en la anterior sesión pudimos ver las 5 almas y más cosas, en esta solamente hemos visto 2 Pero más profundo. más profundo, Mario, más a fondo. entonces, por ejemplo, el Ruach, digamos que lo vamos a ir adquiriendo. O sea, hay que ir No, lo desarrollándolo. tienes, es parte de tu alma, pero está crudo. Ok, Hay que estarlo- cocerlo. ok, Sí, hay que cultivarlo, hay que cultivarlo. desarrollarlo. ok, Sí, y esa elaboración lo afina. ok. ¿Y cómo lo cultivas? Revisando. Tienes que revisar tus emociones. Por ejemplo, ¿por qué tengo ciertos comportamientos? ¿Por qué creo ciertas cosas? ¿Por qué esas creencias me hacen hacer tal o cual conducta? Esto es muy importante. Por ejemplo, ¿por qué cree una persona que posee a otra? Porque una persona dice, es mía. No, no es tuya. Tiene Es de su ella. propiedad. Está contigo, pero pudiera no estar. Bueno, eso Empiecen supera. a considerar otras opciones. Claro, eso supera ese primer problema. Cuando estaba yo en México, antes de venirme, vivía como en la comunidad de una pareja, estaban casados, eran jovencitos, tenían 21 o 22 años. Los dos eran celosísimos. No, pues celosos es poco decir. ¿Y vivían en la comunidad? Sí, pero los dos Me imagino. se acostaban con todo mundo. Ah, bueno. Cada uno por su lado sin que el otro se enterara. Háganme favor. Bueno, Todo- pues. Todo el eso mundo es sabía menos ellos. todo, sí. No, yo creo que también sabían. El último que se encuentra, ¿Verdad? que ¿Cómo le descubre el llaman? incendio es el que está dentro de la casa. Entonces, realmente no se daban cuenta, no veían lo que hacía el otro, porque el otro pues era muy sutil para hacer sus relaciones. Se enmascaraban los encuentros. ¿Y usted Así los es. trataba a los dos? A los dos, claro, pues vivíamos juntos, y Pero entonces tú no él me decías contaba nada. sus aventuras y me decía, ¿cómo le haré para conquistar a tal y a cual y a cual? Y ella también. Pero era la primera la que tú tenías, no relaciones de pareja en la casa. Sí, pero esto ya Lo era hacían muy al fuera de final. la casa. Y llegaron, No, adentro de la sí, y llegaron a la casa a vivir, ya cuando éramos pocos. Y sí creaba conflictos. Sí creaba conflictos, pero el resultado es que yo me mudé para acá y dejé la casa y ellos se quedaron con la casa. Mm. Sí. Y siguieron juntos. Y ya se dividieron a los jueces. Bueno, que hicieron un acuerdo sin confesarse nada, de que iban a ser muy fieles. No. Güey, para que te cause conflicto a ti, ¿qué serían un par de locos? No, pues es que es un absurdo. Bueno, pero como eso, vean la cantidad de cosas que uno cree y que supone que deben ser de cierta manera. Sí. ¿Quién te dijo? Uno cree que hay que maquillar al muerto. ¿Y por qué cree que hay que maquillar al muerto? Pues quién sabe por qué, pues está bien muerto. ¿Qué le maquillas?
O que le tienes que mandar flores, ¿para qué le mandas flores al muerto? O que, bueno, lo que tú quieras. Y Lo la que sea. educación, Sí, habría que revisar un montón de todo. cosas. El conjunto de creencias, el conjunto de valores. Valoramos todo. Una alumna mía de los martes dice, y dice muy bien, que en el curso de milagros que está tomando, la maestra les dijo, vamos a hacer un día sin juicios. Ujú. Y luego se arrepintió y le dijo, no, mejor 1 hora sin juicios. Bueno, 1 minuto sin juicios. A ver si pueden soportarlo. Y ella decía, inmediatamente empezamos a hacer juicios. Claro. Porque pidió que fuera 1 minuto, porque no 1 hora, y ya es un juicio. Sí, pues sí. Empezaron a hacer juicios de todo. ¿Por qué? Pues porque así somos. Ese es el sistema de valoración. ¿Y con qué valoramos? Con lo que aprendimos en nuestra casa. Esto no corresponde a lo que me dijo mi mamá. El típico, qué rarito ella, ¿no? Pues sí, claro. Qué cosa tan rarita, pues, al revés, es rarito porque Sí. no es como tú, pero... No corresponde a lo que me dijeron que debería ser. Sí. Y ya con eso, ¿no? Y esto de los juicios, Mario, desde el enfoque sería una forma de alimentar, pero es verdaderamente difícil, porque yo de repente vacilaba con Alma cuando hacíamos algo, le decía, bueno, no estamos juzgando, estamos analizando, pero realmente nos estamos justificando y sí estamos juzgando. Como que de repente dices, ¿cuándo juzgo, cuándo analizo? Es muy difícil no juzgar. Muy difícil porque el análisis debería ser completamente neutral. Objetivo, y no es cierto. Es que el principio del juicio establece que tú tienes el tope de lo que es bueno y lo que Tienes es la malo. verdad. Entonces, tu referencia hacia ti mismo, que no está establecida en ese nivel comparado con los demás, entonces todo eso es un juicio hacia los demás. Y el juicio más severo es hacia ti mismo. Sí, somos Un día- los hijos. Un sobrino mío me dijo, es que las calabazas son muy desagradables. Y le dije, ¿cómo has comido las calabazas? Nunca las he comido, mi mamá dice que son horribles. Ah, muy bien. Bueno, Típico. esa es una valoración heredada. Pero de eso tenemos 400 cosas. Un juicio sin... Que sí. Fíjate que el miércoles pasado me dice Alejandro Yankee, que te manda el documento, que si le podía yo hacer para la clase un espagueti a la rabiata. Y yo lo hice. Y hay una señora ahí que pasa hablando de que hay que ser compasivos, que hay que ser caritativo con los demás y que no sé qué. Bueno, una legata que agarra a la señora y empieza a hablar. Hago yo el espagueti a la rabiata. Le pongo, le sirvo el espagueti. Puse el espagueti ahí al centro de la mesa y pues cada quien se estuvo agarrando. Me dice, el Alejandro me dice, qué rico te quedó el espagueti. Y me dice la señora, a mí la forma como usted hace el espagueti no me gusta. Y le digo yo, ¿por qué no le gusta? Es que usted le pone margarina. Le digo, Maura, yo no uso margarina, no me gusta usar margarina. Me dice, ¿usted era así? ¿De qué? La vez pasada que usted hizo algo, me dijo, yo casi me vomito porque yo no me gusta la margarina. Yo nunca uso margarina, Maura. Y entonces me dice, sí, pero aparte de eso, mire, le ha puesto mucho chile. Maura, eso no son chiles, eso es pimiento rojo para darle sabor. Le digo, eso no es chile. No, pero si eso tiene chile. Le digo, mire, usted lo que no quiere comerse mi comida, ¿por qué no me dice eso? No, es que no es eso, Luis. Porque se está usted engañando. Le digo, usted me da asco cuando yo cocino. Usted se puede comer la comida de otra persona, menos la mía, yo ya lo sé, le digo. Pero no esté justificando lo que no tiene justificación. A usted no le gusta cuando yo cocino la comida. Al maestro le gustó, a usted no le gusta. Le digo, está bien, no hay problema. Pero te digo, como dices tú, hay que estar revisando constantemente creencias, haciendo
creencias, costumbres y bueno, un montón de cosas. Para darme cuenta que Pues nuestros juicios, sí. Y en ese caso, bueno, pues es que uno tiene una manera de valorar unas creencias de lo que sí, lo que no, y luego oculta, efectivamente, puede ser que no quisiera comer lo que tú cocinas porque no tiene confianza en cómo lo cocines. así es. Y ya con eso, ya con que desconfíe de que si usaste materiales buenos o malos, o si cocinas en un sartén así o asá, basta eso para que ella sienta que no lo quiere comer y buscarle pretexto para no comerlo. Y la otra persona le puede llevar caca y se la come. Lo único que cuando yo cocino no le gusta. No le gusta. Me cae Está bien, bien no hay el problema. No hay problema, pues, si no le gusta, que no le guste. Pero entonces el juicio es cualquier crítica. si cualquier cosa, es que es muy Es fácil. que Pues claro, uno juzga a partir de un criterio y no tiene en cuenta que hay muchos criterios posibles. Vamos a pensar, ¿se acuerdan tampoco nos quedamos callados. de un jovencito Sí, pero apellidado sí. Santoy? ¿Un jovencito qué? Apellidado Santoy. Que mató a sus papás. Ujú. No, mató a los hijos, A los no, hijos, hijos, ajá. a los hermanos de su novia Ay, Ah, a ya. Monterrey. en Monterrey. Bueno, entonces lo agarran y rápidamente lo interrogan. Ahí se enteran que tenía relaciones sexuales con la novia y con la mamá de la novia. ¿Cómo crees? Sí. Bueno, y que la novia además odiaba a sus hermanitos y todo sale a la luz. Muy bien. Lo agarran, lo meten a la cárcel por matar a los niños. Fue el autor material. Aunque él decía que el autor intelectual había sido Ay. la muchacha, pues el autor material había sido él. Entonces, lo meten a la cárcel y le ponen una condena larguísima. Y se hace un club de mujeres para admirarlo. Ay, no es cierto, ¿qué le admiraban? Pues quién sabe, pero una de ellas se casó con él y tiene un hijo de ella. Se casó en la cárcel. Pues les parecía guapito, quién sabe qué pasaría. Pero se casó con él. Ahora están revisando el caso. Que porque no era cierto, que porque la que realmente mató a los niños fue la novia. Total, ahí le andan ¿Y buscando. la novia vive o muere? Está muerta. No vive. Los que se mataron los que mataron Fueron fueron los hermanitos. Pero curiosamente, no mató a la sirvienta que vio las cosas y alguien me preguntó, ¿y por qué no mataría a la sirvienta? Y le dije, porque seguramente para él la sirvienta es como un animal, entonces ni siquiera se fijó. La ve así como algo que no, despectivo, importa? ¿sí? Porque la sirvienta había visto, era un testigo. Claro. Y en el momento que yo pienso, es un loco salvaje, ya estoy emitiendo un juicio, si no verbal, sí mental. Claro. Gente enferma, es un juicio. Es que no sabemos qué hay atrás. Entonces- Porque tú eres sano. Entonces, No, ¿qué podrías exactamente. opinar? Yo estoy sano, entonces el otro es enfermo. Sí, pero, Pero entonces, ¿qué podrías Claro, opinar? todos- Exactamente. Yo les puedo decir lo siguiente. o sea, el punto aquí es aclarar hasta dónde es un juicio, cómo no pienso, como que... Un agente del Ministerio Público me dijo, en un caso específico, aquí lo que el detenido expresó fue que atrás de él estaba y esta otra persona y que todos estaban implicados, etcétera. Coludidos. El que se quedó en la cárcel fue él. Así de sencillo, ¿no? Entonces nosotros juzgamos. Ese es sinvergüenza. Sí. Es como el marro. El marro, bueno, mandó matar a quién sabe cuántas personas o mató a quién sabe cuántas personas, pero el marro dijo quién le había dado las instrucciones y quién se estaba beneficiando del huachicol. Y ahí saben, ahí supo. Entonces, por ejemplo, ahorita que dijo, ese es sinvergüenza, ¿qué diría para que no sea un juicio? Ese hombre. Me está diciendo que se viene... Sí, tal persona hizo tal cosa. Ok. O se dice que hizo tal cosa. Porque nosotros ya anticipamos el juicio. Sí. Antes de que lo juzgue el juez ya le llamamos criminal. Sí, Y esto es un problema muy serio, porque justamente en los evangelios
Evangelio de San Juan, Jesús dice, yo no juzgo, el que juzga es mi Padre, a mí no me toca juzgar. Eso tiene que ver con el espíritu de santidad. Comprueba lo contrario, güey. Claro, porque luego resulta que no era por ahí. Sí, claro, pero el punto aquí es que estamos aprendiendo que si yo quiero alimentar mi ruaj y crecer, un aspecto sería dejar de juzgar. Claro. Y a veces lo hacemos tan inconsciente, tan automático, tan cotidiano, y tan en todo, que hasta dónde analizas, hasta ¿Qué dónde revisas? juzgas. Sí, Revisas tus creencias, revisas tus valores, que son con lo que juzgas. Revisas tus conceptos, que es los que aprendiste en la escuela. Revisas tus condicionamientos, qué cosas te pasan que no puedes evitar porque desde muy niño te lo sembraron. sí. Luego te das cuenta que los demás más o menos piensan igual y entonces tú sigues a los demás, Ujú. imitas lo que dicen los demás. Y si no los imitas, eres la varita. Pero vamos a decir que no tienes la información, pero lo haces. Sí, que te vaya bien. Nosotros no tenemos la información de muchas cosas. Por ejemplo, yo no sé si el país, desde el punto de vista de la economía, va mejor o peor. No lo sé porque no tengo cifras. Y ya que tú digas que no lo sabes y que no tienes las cifras, tenemos nosotros. Es que no hay cifras, es decir, tenemos las cifras anuales que da el gobierno y tenemos las cifras anuales que publican las instituciones internacionales. Y tenemos las cifras que dan los periodistas y las cifras que dan los críticos y las cifras que da Biden y no Pero sabes ¿cuáles son las ciertas? Y nadie puede decir cuáles son las buenas. Entonces, ¿cómo juzgas? ¿Cómo defines si sí o si no? Pero a ver, en ese caso, tú dices objetivamente, haces tu cuadrito y apuntas todas las cifras que te dan los diferentes sectores, por decir así. Sí. Cuando tú estás analizando dices, pero no sé cuál es la verdadera, porque cada una tiene su intencionalidad o la sacó de dónde. Cuando tú estás haciendo ahí un análisis, es un análisis, no juzgas si está bien o No está mal. juzgas, estás siendo muy objetivo. Sí. Te voy a dar un ejemplo, que es un ejemplo de lo mismo. Dicen que el número de muertos en México por COVID coloca al país en el lugar número 3. Es decir, el tope es Estados Unidos y luego quién sabe quién y luego México. Sí, desde el punto de vista número de muertos, pero desde el punto de vista porcentaje de la población, México es el 14, no el tercero. Ah, fíjate, es diferente eso. Entonces, ¿qué te presentan los comentaristas? Pues el de 3, no el de 14. Ok, mi vida, sí te contesté, no lo viste, pero aquí te espero, tocas, me dices, bye. Entonces, como te lo presenta un medio de comunicación que tú crees que no va a decir barbaridades, pues lo das por bueno. Yo sí creo que dicen barbaridades, Mario. Bueno. ¿No? Sí. Oye, ¿estás por allí? Sí, está aquí. Ah, es que me dice que se siente mal y me está preocupando porque ayer le adelanté la medicina media hora en la noche y ahorita faltan 4 horas y desde la tarde se siente mal. No se la podemos adelantar. No. La doctora me dijo ¿Verdad? Ya vení un poco. que ella tenía COVID. Mija, es que mejor no te vayas. Pero ya. Bueno, la medicina le ha servido desde anoche hasta ahora. Claro, pero vamos a decir que le sirvió para 16 horas en vez de para 24. Pero sí le sirvió. Quizá